Bueno, vieron que una de las banderas del gobierno es el superávit, ¿no? Entonces dice, el superávit no se mueve de ninguna forma, cualquier cosa que haya que hacer para mantenerlo, lo vamos a hacer. Es algo que Milei repite, que repite Sturzenegger, y que además es una gran discusión política, si hay que tener o no superávit, ¿sí? Si te tiene que sobrar plata a fin de año, o tenés que gastar todo lo que tenés, o podés vivir con déficit. No es el objetivo del editorial meterme por ese lado, aunque obviamente siempre es deseable que te alcance la plata como país y no tener déficit. La cuestión es cómo. La cuestión es cómo. Y si para mantener ese superávit generás una cantidad de baches, no solo baches en las rutas, que va a ser el eje de este editorial, sino baches en la sociedad. O sea, si vos para mantener el superávit cortás la salud mental, bueno, los datos que decía Emi Pizarro recién. Los suicidios triplican los homicidios. Eso es un bache del superávit. Anularon el programa de salud mental. Te da superávit el programa de salud mental. Se triplican los suicidios respecto a los homicidios. ¿Viste? O sea, las cosas tienen efecto. Yo sé que en el Excel de Sturzenegger, en el Excel de Milei, claro, no se ven personitas, se ve un Excel, una planilla. Pero después eso tiene efecto. Y ni hablar cuando pasan las rutas, que es un poco el eje de lo que voy a hablar. Después tengo otros temas, pero lo que está pasando con las rutas es tremendo, porque el gobierno insiste en el superávit y en la baja de impuestos. Bueno, la baja de impuestos existe para los ricos. Y lo que le pasa al gobierno no es que le cae la recaudación por baja de impuestos, sino que le cae la recaudación porque nadie consume. ¿Sí? Fíjate, está la nota, en este caso del Diario de la Nación, de 6 de cada 10 pesos que perdió la recaudación en los últimos 3 años están ligados a la actividad económica. O sea, el gobierno le cae la recaudación porque no hay consumo. A pesar de lo que dice Galperín, Milei, etcétera, le cae la recaudación porque no hay consumo. Cae el IVA, cayó el impuesto país lo eliminaron. Caen casi todas las cuestiones que están vinculadas a que haya movimiento, a que la cosa se mueva, ¿no? Ahora, hay un ítem de la recaudación que sí creció, que es el impuesto a los combustibles. Que es un impuesto que el gobierno no solo sí te cobra, sino que ahora les voy a mostrar, lo ha ido aumentando, y como aumentó el impuesto y aumentó la nafta, cada vez cobra más. O sea, que no es un lugar donde diga, no lo cobra, entonces no tiene plata, entonces tiene que ajustar. No, sí lo cobra, tiene plata e igual ajusta. ¿Por qué? ¿Y a dónde va esa plata? Bueno, este fue uno de los temas, y es para mí uno de los temas importantes de esta semana. Lo publicó Hugo Alconada-Amón en La Nación, que tenía el dato, ¿no? El gobierno recaudó 1,5 billones para rutas y ejecutó apenas una cuarta parte y colocó más de 1 billón en plazos fijos y títulos públicos. Yo ahora les voy a mostrar el detalle, pero voy a repetir muchas veces esto. Esa plata que te cobran cada vez que cargas nafta tiene un destino específico. Son impuestos de asignación específica. No es algo que recauda el Estado y después el gobierno de turno decide discrecionalmente en qué lo gasta. Está establecido que esa plata va para rutas. Va para varias cosas, ahora les voy a mostrar, pero que parte de esa plata va para... y no la usan. Y no la usan. El gobierno admitió esto. Fíjate, también lo publica Hugo Alconada-Amón, que viene insistiendo con el tema. El gobierno admite que usa fondos que por ley solo deben destinarse a rutas nacionales para lograr el equilibrio fiscal. O sea, para este superávit. ¿Entendés que tiene plata que es para arreglar una ruta y la usa para su eslogan? Pues es un eslogan el superávit. Ya sabemos que es falso, ya sabemos que tiene una cantidad de deuda flotante tremendo, ya sabemos que esconde el déficit financiero. O sea, ya todos sabemos que es falso. Pero los tipos usan una plata que tienen que usar para sostener un eslogan. Y esto va afectando a distintos lugares del país. Por ejemplo, ayer compartió un tuit Luciano Di Napoli. Luciano Di Napoli es el intendente de Santa Rosa, de La Pampa, ¿no? ¿Por qué lo compartimos? Porque estuvo Adrián Rabier, que es el vocero presidencial, que es de La Pampa, y estuvo de visita en La Pampa y dio una entrevista a un diario de La Pampa. Y pone el intendente de Santa Rosa, La Pampa. Hay confesiones que ahorran investigaciones. Adrián Rabier, vocero del presidente Milei, explicó que los fondos del CISVIAL, el CISVIAL es este organismo a donde tiene que ir la plata de los combustibles, se usan para sostener el equilibrio fiscal. Traducido, el impuesto para las rutas
no se gastan las rutas, se invierte en plazos fijos y títulos para sostener el, comillas, equilibrio fiscal. Se guardaron 1 billón de pesos, un 1 seguido de 12 ceros. Y explica el intendente de Santa Rosa La Pampa, por las rutas nacionales 5, 35, 151 y 152, que pasan por su provincia, circula el tránsito que abastece a Vaca Muerta. Todos vemos cómo se deteriora el asfalto y no se arregla. Vidas en riesgo y una economía que se frena. O sea, además es poco eficiente económicamente. Y ahora va el ejemplo de, puntualmente, La Pampa. A La Pampa le llegó el 0,05% de los fondos. Puesto 23, última en el ranking de fondos recibidos. Todo un reconocimiento al lugar que ocupamos para el gobierno nacional. No es que no haya plata para las rutas, la plata está y decidieron que las rutas esperen. Escuchen al vocero presidencial Ravier para el diario La Pampa, porque él habla de lo mismo que el intendente de Santa Rosa, pero invierte la carga de responsabilidades. Mirá. El otro sector es el de hidrocarburos. Tener más de un 10% de vaca muerta en La Pampa, sin duda puede ser importantísimo en materia de generación de divisas, pero en materia de regalías, para que también pueda aprovecharlo el gobierno provincial eventualmente, como hace Neuquén, y con eso darle de repente más infraestructura a tantas rutas que hoy no están en buen estado. O sea, el vocero del presidente, en vez de decir, como es una ruta nacional, el gobierno nacional tiene que arreglarlas, dice no, que las empresas que cobran algún tipo de regalía por los recursos naturales usen esa regalía para arreglar las rutas que no arregla el gobierno nacional. Para arrancar no pueden, ¿sí? O sea, la ruta nacional solo la puede arreglar legalmente. Si lo hace es un delito. Entonces se la tiene que transferir el gobierno nacional. Eso lo han hecho con Santa Fe, ¿sí? Pero en este caso no se transfirió. Pero además, en esta misma entrevista, tenemos el textual, el vocero Raviel confirma que están usando la plata para las rutas para sostener el eslogan, ¿sí? Ahí está la nota, admiten que el desvío de fondos para las rutas. Y tenemos el textual, si podemos mostrarlo. Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas. Pero sin duda, una parte de esos impuestos va a vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos. O sea, el vocero presidencial reconoce que la plata para las rutas no la usan. La agarra Caputo y la timbea para otra cosa. Lo reconoce el gobierno. Es tremendo esto. Ahora, ¿va para vialidad? Como dice el vocero. Bueno, no sabemos si va. Lo que sabemos es que no la gasta. Fíjate la placa número 10, que es el trabajo del Instituto Argentina Grande. El gasto en vialidad de esta gestión fue el más bajo desde 2002. El más bajo desde el 2002. ¿Sí? O sea, no gastan la plata de vialidad. Y obviamente impacta en un montón de lugares. En casi todas las provincias impactó de manera negativa, excepto en dos, en Jujuy y en San Juan. Y esto es muy caro. Esto es muy caro. Porque el cálculo, y sigo con el Instituto Argentina Grande, es que esta desinversión en rutas hace que después recuperarlas sea mucho más caro. El cálculo es, mantener anualmente todas las rutas nacionales vale 4.200 millones de dólares. Recuperarlas una vez que se rompen, como se están rompiendo, vale 40.000 millones de dólares. O sea, vale 10 veces más arreglarlo que mantenerlo. O sea, estos genios de la economía y del superávit y qué sé yo, es poco eficiente esto. Nadie racionalmente haría esto. Ahora, ¿por qué lo hacen? Y para sostener este superávit que es ficticio. Obviamente si vos no arreglás las rutas te sobra la plata del arreglo de la ruta. Pero es económicamente deficiente. Porque si se te rompe la ruta el camión va más lento. Porque si se te rompe una ruta no pueden transitar. Obviamente pues la gente se muere en las rutas. Es poco eficiente como país hacer esto. Pero bueno, ahí está la guita. Y después está que la subejecución. ¿Sí? Fíjate la placa 17, donde ahí tenés el gasto de vengado, como no ejecutan la plata, no sé cómo decírtelo. O sea, tienen la plata y no la gastan. Pero gastan cero. Gastan cero.
Ese es realmente tremendo. Tenés el Instituto Argentina Grande, lo hizo por provincia. Tenés, si querés, y andá pasando los próximos gráficos. Ahí está de vuelta. O sea, en el único lugar donde gastaron un poquito más fue en Jujuy y en San Juan, ¿sí? El resto de las provincias, todas en negativo. O sea, los gobernadores de esas provincias después acompañan al gobierno, que no les cuida las rutas. ¿Sí? Todas, excepto San Juan y Jujuy. ¿Cómo acompañan después un gobierno que te abandona las rutas? Es increíble. Ahora, insisto con algo que es, no es que el gobierno, repito, bajó un impuesto, entonces no tiene la plata para arreglar las rutas. No, no. El impuesto existe. Cada vez que vos, que yo, que cualquiera llena el tanque de nafta, bueno, lo llena, o carga 1 litro de nafta, paga ese impuesto. Ese impuesto lo recauda el gobierno nacional y después no lo usa. Fíjate cómo es la evolución del precio de la nafta y de este impuesto, porque cualquiera sabe, el precio de la nafta sube, es como dice Fer Alonso, ¿cómo es? Inflexible. El precio de la nafta es inflexible a cualquier cosa que pase. El precio de la nafta sube. Hay una guerra, el precio de la nafta sube. Termina la guerra, el precio de la nafta sube. Sube el precio del petróleo a nivel global, el precio de la nafta sube. Baja el precio del petróleo, el precio de la nafta sube. Ahora, no solo el gobierno hizo subir el precio de la nafta, sino que hizo subir el impuesto que cobra adentro de ese precio de la nafta. Acá en este gráfico lo que van a ver es, en azul, el precio de la nafta, pero si se fijan en azul oscuro, cómo aumenta también el impuesto que hay dentro de ese precio de la nafta. O sea, que no es que no bajó el impuesto, subió el impuesto y subió el precio sobre el cual te cobras impuesto. O sea que cada vez cobra más por ese impuesto. Fíjate la variación en la recaudación. El impuesto en combustibles tuvo una variación del 91% desde que asumió el gobierno. O sea, básicamente duplicó la recaudación en combustibles desde que asumió. ¿En qué bajó la recaudación? En bienes personales. Impuesto a los ricos. Cayó 55%. En el IVA cayó 14%. En ganancias cayó 9%. ¿Entendés? O sea, la del combustible te lo cobra. Y recauda el doble de lo que recaudaba cuando asumieron. El doble. ¿Y las rutas cómo están? Peor. Fíjense, hay una nota muy buena, les recomiendo que lean ahora en el destape de Hernán Herrera, que es el coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande. Quiero leerles algunos párrafos para que se entienda lo que está haciendo el gobierno con esta plata. Ahí explica, cada persona que carga 1 litro de nafta paga hoy 400 pesos de impuestos a los combustibles, cuando en noviembre del 2023 pagaba 116 medido a precios actuales. ¿Entendés? O sea, cuando asumió Milei pagaba 116 pesos por litro de nafta. Hoy pagás 400. Deberían estar fenómeno las rutas, porque esa plata va para rutas. ¿Sí? Dicho de otro modo, el tributo pasó de explicar el 8,9% del precio a explicar el 19%. ¿Sí? Una actualización nominal acumulada del 1.265% desde que asumió Milei, contra una inflación del 320%. ¿Ven las magnitudes, no? O sea, el impuesto a la nafta te subió 1.265%. La inflación fue del 320%. O sea que están 900 puntos arriba de inflación, lo que se quedan para arreglar las rutas. Y no las arreglan. Y no las arreglan. Ahora, insisto con que esta plata está absolutamente regulado hasta el último peso. ¿A dónde va? Va a... Está el detalle en la nota. El 28% al Sistema Único de Seguridad Social, o sea, Balancés. El otro 28% va al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. Hay una parte que va al Fondo Nacional de Vivienda. Hay otra parte que va al Tesoro Nacional. Hay otra parte que va a las provincias, que también se la chorea al gobierno. Porque no solo le dice a las provincias arreglate. Parte del impuesto a los combustibles tiene que ir directo a las provincias, el 10,4%. Y no se lo mandan. O sea que no solo la que reciben no la gastan, sino que la que es de las provincias también se la quedan. Y después, Fideicomiso de Infraestructura Hídrica y compensación al transporte público. Esto está detallado por ley, o sea, es a un nivel de detalle, fíjense, 28,69%, o sea, todo detallado, a dónde va la plata. Y el gobierno no manda la plata. Ahí. Dice Hernán Herrera en la nota, desde que el cambio de gestión, la Dirección Nacional de Vialidad usó solamente el 33% del monto recaudado. Si hubiese gastado todo, habría dispuesto de 1.3 billones adicionales. ¿Sí? 1.3 billones. ¿Para qué alcanza
todo eso? Bueno, cubriría el mantenimiento de, por ejemplo, 9.000 kilómetros de ruta, que es para ponerlo en un mapa, ida y vuelta de Ushuaia a La Quiaca. O sea, todo lo que el gobierno no gasta, y la tiene la plata, la tiene, te alcanza para arreglar 2 veces la distancia entre Ushuaia y La Quiaca. 2 veces. Tendrían que estar fenómeno las rutas. ¿Te puedo hacer una salvedad? Sí. No la tiene. Se la gastó. Se la gastó comprando títulos públicos, financiando al propio gobierno de Bueno, Milei. la tiene de otra forma. Pero si las quieren usar, Sí. le generaría un déficit tan grande, Claro. que todo este superávit que nos mintieron durante los últimos 2 años quedaría expuesto. Exacto. Bueno, eso está también en la nota de Hernán Herrera, que dice, ¿dónde está la plata? Hay un apartado, ¿no? Y es esto que dice Fer. Hasta mediados del 2025 dormían en plazo fijo del Banco Nación. Desde marzo de 2024, por decreto, la decisión final sobre los fondos fiduciarios había quedado concentrada en el Ministerio de Economía, o sea, Caputo, y a partir de julio del 25 la composición giró hacia esto que dice Fer, letras del Tesoro, que hasta el 31 de diciembre el 100% de la cartera estaba colocado en deuda del propio gobierno. Lo cual, dice, no es negativo en sí mismo, ¿sí? Como operatoria, lo negativo es la subejecución del mantenimiento de las rutas. O sea, agarraron la guita para poner las rutas y la pusieron en deuda del propio gobierno. O sea, Caputo se la prestó a Caputo para que Caputo haga este superávit falso que termina matando, porque no arreglan las rutas. Es realmente tremendo. La nota que está hoy en el destape de Hernán Herrera es muy detallada. ¿Sí? Ahí sigue, el giro siguió una instrucción formal, el decreto 425 del 2025, que dispuso que ante cada licitación de títulos el banco fiduciario consultara el monto y la especie a invertir, con lo cual la plata de las rutas, escucha esto, con lo cual la plata de las rutas se convirtió en demanda cautiva para el programa financiero que administra Luis Caputo. ¿Sí? La plata de las rutas es para que timbee Caputo. Ahora, después está el otro tema, que es que el gobierno está privatizando rutas. Está privatizando un montón de rutas. Corredores viales, le llaman. Si ustedes googlean las noticias van a ver que están privatizando rutas. Ahora, ¿por qué las dejan romperse para después privatizarlas? Y para decirte el Estado no funciona. Pero no es que no funciona el Estado. Este gobierno no funciona. La plata está, repito, es el único impuesto que creció la recaudación, que te lo cobran siempre, que no lo bajaron, que no lo tocaron. O sea, la plata está. Como dice Fer, la usan para otra cosa. Pero la plata está. Ahora, en el medio se muere gente, Por eso los baches del superávit matan. Me mandaron un informe que hicieron los trabajadores de Vialidad. ¿Sí? Que ellos tienen la data, porque saben cómo están las rutas, dónde hay accidentes, etc. El informe agarra el último mes. Durante junio y julio del 2026 se registró, estoy leyendo el informe, una sucesión de siniestros viales graves sobre las rutas nacionales cuyo denominador común es que ocurrieron en corredores con deterioro estructural documentado. Deterioro estructural documentado. Calzadas con agüellamiento y baches profundos, banquinas descalzadas, señalización e iluminación deficiente y alcantarillas colapsadas. Los 22 casos relevados dejaron 29 víctimas fatales, entre ellas un niño de 12 años, y más de 20 heridos. 23 de esas muertes corresponden a hechos ocurridos solo en una quincena, del 1 al 16 de julio. Datos de la Federación de Trabajadores de Vialidad. El cuadro, dice, se inscribe en un contexto de desfinanciamiento del mantenimiento vial. Según la Federación de Trabajadores de Vialidad, entre el 70 y el 75% de la red nacional de rutas está en estado regular o malo. El peor registro en los 93 años del organismo. El peor registro en los 93 años del organismo. Con una caída real del presupuesto cercana al 84%, o sea, sin presupuesto, y una subejecución superior al 50% en 2 años. En Santa Fe, por ejemplo, dan el ejemplo, el 53% de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales está en mal estado, con las rutas 11, 33 y 34 señaladas como tríada fatal. Tríada fatal. Dice este estudio de los trabajadores de vialidad. En paralelo, el gobierno avanza con la red federal de concesiones, esto que les decía, y transfiere más de 9.400 kilómetros a operadores privados mediante contratos de 20 años. Esos pliegos, sin embargo, escalonan las obras,
Primero la puesta en valor superficial, bacheo y señalización, y recién en fases posteriores la rehabilitación de fondo. Aún en los tramos ya concesionados, buena parte de las obras estructurales deberá esperar años. O sea, no las van a arreglar, aún las que concesionen. Contexto. Recién les decía, entre el 70 y el 75% de las rutas en regular o mal estado, no hay ninguna provincia que se exceptúe de esto. El presupuesto que bajó y el impuesto a los combustibles, creado para financiar las obras viales, se sigue recaudando, pero esos recursos no se destinan al mantenimiento ni a infraestructura. Denuncian, además, un apagón estadístico en la información oficial de siniestralidad y reclaman la declaración de emergencia vial. Y fíjense, Santa Fe, Ruta 34 encabeza el ranking de peligrosidad. 30 muertos en 21 siniestros en el último periodo del Observatorio Provincial. Ruta Nacional 33, un aumento cercano al 50% interanual de siniestros en el segundo trimestre de 2026. Ruta Nacional 11, en el tramo Timbúes-Resistencia, presenta agüellamientos y baches que obligan a circular por banquina. ¿Qué muestra? Presentan un cuadro que no se los voy a mostrar ahora, pero donde están, en qué estado está cada ruta. De los 17 casos de muertos, 11 ocurrieron en tramos calificados como malo, que es una calificación, la calificación va del 1 al 10. Abajo de 5 es malo. ¿Sí? O sea, casi 2 de cada 3 muertos son en rutas que están en mal estado. La ruta 11 aparece en 5 casos, 4 de ellos en estado malo. El agüellamiento más severo es el de la ruta 12 en San Roque, 35 milímetros, nivel que genera inestabilidad dinámica e hidroplaneo. Le siguen la ruta nacional 11 y en Berna y en Villa Ocampo. O sea, es como el informe tiene fotos también, no llega a pasar todo. Pero ruta nacional 38 es la excepción. Un choque fatal sobre buen pavimento demuestra que la calidad de la calzada no compensa fallas de diseño geométrico, ¿sí? Y después dice, varios siniestros ocurrieron en cruces a nivel sin distribuidor. Cruces a nivel sin distribuidor. Por ejemplo, Ruta Nacional 5 con la Ruta Nacional 226 en Pehuajó, otra en Lonquimay, etc. Puntos que se vuelven críticos al combinarse con tramos de aproximación deteriorados. Es tremendo el informe. Y cierra con esto, que es importante. Dice, la siniestralidad es multicausal, ¿no? Puede haber error humano, pero obviamente hay estado del pavimento y volumen de tránsito. Pero el cuadro confirma que el desfinanciamiento incrementa las probabilidades y la severidad de los siniestros en los corredores de mayor uso. Esto es lo que están detectando los trabajadores de vialidad y que presentaron en un informe que está muy detallado. Y vieron que varias veces en el informe hablan de las huellas, ¿no? De cómo se hace, cualquiera que ande en ruta sabe, viste, la ruta de los camiones que tienen esas huellas tremendas y que el auto se te mueve todo, tenés que embocarle en la huella del camión, es re peligroso y es difícil para manejar. Eso es normal, ¿sí? Si hay camiones pasa, lo que pasa es que todo el tiempo se arregla para mejorar eso. Bueno, ¿qué hace el gobierno en vez de arreglarlo? Habilitó ayer Sturzenegger que los camiones lleven más peso. ¿Entendés? O sea, va a empeorar la situación. Para que puedan ganar plata. Claro, si tiene un límite de peso, pueden cargar menos cosas. Entonces, cada viaje lleva menos mercancía. Bueno, ahora le van a permitir más peso, con lo cual la huella va a empeorar. Yo no sé si está bien más peso o menos peso. Sé que la situación actual amerita que arreglen la ruta, no que habiliten más peso para los camiones. Bueno, ese es uno de los temas de este superávit. Por eso el editorial dice los baches del superávit matan. Porque esos baches que quedan en la ruta, después terminan con gente muerta. Y ese es Sturzenegger. O sea, una de las cosas que hizo Sturzenegger también desde que llegó al gobierno es eliminar los controles que hacía el Estado, por ejemplo, sobre los frenos de los autos. No sé qué boludo. No. Había un control de que si venían frenos de afuera o se hacía un freno acá, el INTA, un organismo público, se fijaba si ese freno estaba bien. Bueno, no hay más. No hay más. ¿Qué incentivo tienen ahora las empresas para que los frenos anden bien? Su propia, vos decís, no puede ser tan hijo de puta. Bueno, yo quisiera no depender de la moral de cada uno de los tipos que hace frenos. Quisiera por lo menos tener un Estado que diga si esos frenos no andan y que ese auto no pueda salir a la calle. Bueno, ahora no hay más. Ese es el peligro de tener a Sturzenegger por tercera vez. Tercera vez.
O sea, yo no me puedo creer, desde que tengo memoria, Sturzenegger está gobernando mi país. Estuvo en el megacanje con De la Rúa, estuvo con Macri, ahora está con Milei. ¿Cómo puede ser? En serio, es tremendo. Hasta los juguetes desreguló. Y la semana pasada tuvimos que ver que traían un juguete para niños que se lo meten en la boca, que lo usan todo, que es tóxico. ¿Por qué? Porque Sturzenegger dijo, ¿para qué voy a controlar acá si controlan en el país de origen? Bueno, se ve que el país de origen tenía otros términos de control. Porque nos mandaron un juguete con veneno. Y así, esto, habría que hacer todo un día de Sturzenegger, ¿no? Para ver esto. Bueno, ojalá se vaya del gobierno en algún momento. ¿Qué? La veo difícil. ¿Vos decís que no? Y el presidente lo respalda. ¿Está full con el presidente? Sí. Bueno, el otro tema de ayer tiene que ver con La Plata. Es todo tan oscuro en el gobierno. Vieron que hubo una discusión, Fer lo contó, lo publicó en el Destape y lo contó ayer, sobre estos casi 4 billones de pesos que no sabemos bien dónde están. ¿Sí? No es que desaparecieron. O sea, reconstruyo rápido lo que ya explicó Fer. El gobierno tenía que renovar deuda por 8 billones. Renovó por 12, o sea, le sobraron 4. ¿Qué hizo con esos 4? Tenía que depositarlos en su cuenta del Banco Central. No los depositó en su cuenta del Banco Central. ¿Qué hizo? Hizo otras cosas. ¿Qué cosas? No sabemos. Entonces, no es que desaparecieron, en algún lado están. El problema es que el gobierno no informa y no sabemos qué pasa con la plata. Y después empiezan a pasar estas cosas. Ayer apareció Marcela Pagano y dijo, denuncié penalmente a Caputo y a Bausili por estos 4 billones de pesos que quedaron sin destino públicamente trazable. Públicamente trazable. ¿Sí? Porque cuando le preguntaron a Bausili dijo, bueno, en algún lado está, medio que la canchereó. Y la verdad, yo insisto, están en algún lado, no es que desaparecieron. El problema es que el gobierno no nos muestra dónde están. Y es plata pública. Tiene que ser claro dónde está. Se enojó Luis Caputo, el ministro de Economía, y le contestó a Pagano. Le dijo, los fondos son de pública trazabilidad. Así que te va a estar llegando una querella por calumnias por imputarme falsamente la comisión de un delito. Lo que tengas que pagarme lo voy a donar a una institución de bien público. Obviamente Caputo es economista, no tiene que entender nada de derecho, pero la imputación la hace el fiscal, no lo hace la denuncia. Está denunciado. ¿Sí? No, Pagano no tiene posibilidad de imputarle nada. Aparte, las calumnias e injurias, pese a que su presidente me denunció a mí también por eso, ya no existe cuando se trata de funcionarios públicos, va a perder el juicio Caputo. Pero volvé un segundo al tuit de Caputo, el tema está en la trazabilidad. ¿Por qué si el gobierno tiene toda esta plata, no nos dice para dónde está? El tema es, puede ser que sea una forma racional de manejar los recursos públicos, pero hay un momento donde el mercado, es decir, el conjunto de la sociedad te está pidiendo explicaciones. Claro. Y vos no podés decir, está ahí, ya no te la muestro, ¿querés saberla? Claro. Arreglátela. Ese es el tema, porque además tenemos el antecedente del oro. O sea, acá son 4 billones de pesos, que en algún lado está, ya van a aparecer, no lo estoy minimizando, digo, están acá, en alguna inversión. Ahora, este es el mismo gobierno que agarró el oro de nuestro Banco Central, lo sacó del país, no sabemos dónde está. Y cuando le preguntaron, así contestó Caputo, mirá. Banco Central, y esta semana se habló mucho de posibles salidas de reservas de oro de la Argentina. De hecho, hay un pedido de informes hacia el Banco Central. ¿Es habitual que esto pase en la Argentina? Es una movida, digamos, muy positiva del Central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, sí, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno. Bueno, no sabemos al día de hoy dónde está el oro. Sabemos que salió del país, así como recién le mostraba el trabajo de los trabajadores de, perdón la redundancia, de Vialidad. Lo del oro lo sabemos gracias a los bancarios, que fueron los que tuvieron que sacarlo por una orden de estos muchachos. Y bueno, y ahí pudimos saber, a partir de las denuncias que hizo Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, que habían sacado el oro del país. ¿Dónde está? No sabemos. ¿En qué lo invirtió Caputo para que nos genere plata? No sabemos. Lo que sí sabemos es que si está fuera del país, nos lo pueden embargar. Y si está acá, no.
Entonces, vos decís, ¿por qué dudás de dónde anda la plata cuando Caputo no te lo explica? Y dudo porque nos esconde la plata, nos esconde el oro, esconde los intereses que acumula todos los meses, esconde ahora que hizo, o sea, no hay nada público. Tienen que meterse Fer con todos sus contactos, con su fuente, qué sé yo, y empiezan a descular en algún cosito donde cornos está. Pero bueno, tiene que informar de qué hace con la plata de nuestra. La plata nuestra. Bueno, no lo informa. El otro tema de estas horas es la cuestión del consumo. El vocero presidencial, que estuvo en La Pampa con el tema de las rutas, también habló del consumo. Mirá. Es una situación de inflación que ya no te come el bolsillo, al contrario, creo que vamos a estar mejor. Los niveles de consumo son altos, me dirán que en algunos sectores no se nota, pero creo que en el agregado la diferencia va a estar porque se ha gestionado bien, ha habido un proceso de desregulación muy bueno para terminar con mucha burocracia. Bueno, la inflación ya no te come el bolsillo, qué sé yo. Milei desde que asumió lleva 320% de inflación acumulada. ¿A vos se te triplicó el sueldo? No. Y los datos oficiales dan que no hay sueldo que alcance para más de lo que alcanzaba cuando asumió Milei. Y eso es contra la inflación que mide Milei, que trucha. Otro dato trucho, ¿no? O sea, seguimos midiendo la inflación con una canasta del 2004. Del 2004. ¿Sí? Messi no había debutado en mundiales cuando se hizo esa canasta de inflación. No, para que te des una idea. ¿Qué sé yo? Muy difícil. Bueno, el tema es que se metió Galperín, vieron, y dijo, todo anda fenómeno en la Argentina, el consumo sube porque en su empresa se vendió un 20 y pico % más de ítems que el año pasado. Es cierto, eso dan los balances de su empresa. También dan que viene cayendo. O sea, venía de 40 y pico % de aumento, después pasó al 30 y pico, ahora al 25. Le viene cayendo el consumo interanual. O sea, viene desacelerando, incluso en Mercado Libre. Ahora, eso es falso, lo que dice Galperín, porque el comercio es el mismo. Hay que insistir 20 veces con eso. O sea, el negocio que vende por Mercado Libre también vende a la calle. Y cuando ve la cuenta final, le da que vendió menos. No importa si vendió más en Mercado Libre o en comercio. Vendió menos en la cuenta final. Ayer habló también Salvador Femeña, que es el vocero de CAME, la Cámara Argentina de Mediana Empresa, que fue la que publicó este dato de caída de consumo que tanto molestó al gobierno y tanto molestó a Galperín. Vamos a escucharlo. No, se están en realidad comparando dos universos que no son comparables, ¿no? Que lo cuestione no invalida, o que crezca las ventas por plataforma no invalida que el índice de ventas pymes haya caído. Nosotros medimos de una forma metodológica 6 rubros que representan el 90% del comercio minorista pyme, y dentro de eso no más del 25% vende por e-commerce, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo. Por plataforma no se compra ni la leche, ni el pan, ni la carne, nada de ese tipo de cosas se compran en plataforma. Entonces, no estamos comparando dos cuestiones que puedan ser válidas. Ayer salió también un informe que publicó la consultora Vectorial, que también les recomiendo que sigan. Ahí está Haroldo Montagu como uno de los tipos de la consultora Vectorial, que te muestra que efectivamente hay un crecimiento del comercio electrónico. Decir que no es una necedad. Todos consumimos más electrónicamente ahora, y ahí tenés el crecimiento a partir del 2000 hasta el 2025, y obviamente con un pico fuerte en la pandemia. ¿Sí? El gran salto que hay del comercio electrónico fue en la pandemia. Ahora, si lo ves en el total, ¿sí? ¿Cuánto representa el comercio electrónico del total del comercio? Sigue siendo abajo del 20%. ¿Sí? ¿Algún día crecerá y será todo? No lo sé. Ahora, sigue siendo bajo. No se explica ahí. Y después se explica Haroldo Montagu que de su relevamiento de 52 indicadores de consumo o vinculados al consumo, apenas la cuarta parte de ellos muestran variaciones positivas desde fines del 2025. O sea, la caída del consumo es muy evidente.
Es muy evidente. Que a Galperín le vaya bien no significa que al país le vaya bien. Te diría que al revés. Claro. Te diría que al revés. Salvo que te llames Claudia Galperín. Claro, claro que sea. Sí. Ahora, lo notable es cómo Galperín logró desviar la atención sobre lo importante de su empresa, que presentó balances la semana pasada, y que te muestra que no es más un lugar de comercio. No sé por qué opina de comercio Galperín si él es una financiera. El 60... Una entidad financiera no regulada por el Banco Central. Exacto. O sea, Galperín opina de comercio cuando el 65% de su rentabilidad, según sus balances, en Argentina, es negocio financiero. Podría hablar de comercio en Brasil, donde la mayoría de sus ganancias vienen de comercio. Podría hablar de comercio en México, donde la mayoría de sus ganancias vienen del comercio. En Argentina, el 65% de las ganancias de Galperín son de negocio financiero usurero. Porque las tasas que cobra son tremendas. Son tan tremendas que el segundo dato que Galperín logra desviar la atención es que el margen de rentabilidad es lo que te queda, ¿sí? O sea, le entran 100, gasta X, porque para hacer funcionar eso tiene que gastar también. Después tiene que pagar impuestos, en Uruguay o en donde sea, pero algo en algún lugar paga. ¿Cuánto le queda? Bueno, le quedaron 10. Bueno, su margen de rentabilidad sobre sus ingresos fue de 10%. Bueno, en Brasil su margen de rentabilidad es del 9%. En México su margen de rentabilidad es del 15%. En Argentina es del 34,8%. Duplica a México y triplica a Brasil. ¿Por qué el margen de rentabilidad acá es tan alto? ¿Por qué? Es demasiado, de verdad. Cualquiera que tenga una empresa, si te digo 34% de rentabilidad, te firma, pero lo que sea. No existe. ¿Sabes por qué en parte? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Brasil, que es donde menor ganancia tiene, compite con la plataforma de pago desarrollada por el Banco Central de Brasil, Sí. que se conoce como Pixer. Pix. Pixer es una empresa de, de dibujitos. Perdón, como Pix, que es extremadamente exitosa y que ha sido motivo de sanciones de Estados Unidos, porque no puede competir contra Pix, entonces la quiere sancionar. Sí. Entonces, donde tiene que competir con algo exitoso, pierde. Pierde. Mañana viene Sabino Vaca Narvaja y me dijo que quiere hablar de esto. Porque me dice que hay un vínculo entre el insulto de Milei a Lula y el interés de Estados Unidos en voltear a Lula, vinculado, entre otras cosas, al negocio de Pix y el Banco Central de Brasil versus plataformas como Mercado Pago. Acá tenemos Modo, ¿sería algo así? No, porque no, modos, no. modos de los bancos privados. Argentina desarrolló un sistema de pago privado. Sí. Modo, Mercado Pago, todas las billeteras virtuales o las que manejan los bancos, la desarrollaron en el sector privado. En Brasil todo eso lo desarrolló el Banco Central de Brasil. Claro. La diferencia es que Pix no tiene comisión. Entonces, cuando vos compras un producto con Pix, va directo de tu DNI al DNI del que vende. Cuando vos compras un producto con Mercado Pago o con otra plataforma, hay un porcentaje que se lo queda la plataforma. ¿Funciona bien Pix? Funciona perfecto. La prueba de Brasil es que se puede hacer lo mismo que hace Galperín, gratarola para todos. No le gusta a Marcos Galperín. Che, el otro tema que quería compartir y para hacer este y otro más es el tema de las deudas. Porque el gobierno debería estar preocupado de eso, pero en lugar de estar preocupado, manda a sus voceros a decir, bueno, arréglense, jodete, es un tema tuyo si tenés una deuda. Ayer salió Majul, escúchenlo. Eso hay que analizarlo, yo te diría, yo sé que es una enormidad, ¿no? De caso por caso. ¿Cómo se endeudaron? ¿Quiénes se endeudaron? ¿De qué manera se endeudaron? ¿Con qué nivel de educación financiera se endeudaron? Responsabilidad de los que se endeuda, responsabilidad de los acreedores, y luego en el gobierno que pide, que dice y correctamente que es un problema entre privados, deberían ayudar a encontrar las herramientas para, sin gastar un solo peso del Estado, se puedan refinanciar las deudas de manera racional. El presidente Milei, yo lo dije ayer, al decir, che, es un tema privado, yo no me ocupo,
no está mostrando la mínima empatía que tiene que tener, no para fabricar otra bola de deudores para romper la Argentina, sino para tener en cuenta que este tipo de cosas también importan y mucho. Ni Milei se animó a decirle, vos burro, ¿cómo te endeudaste? No es un tema de educación financiera. ¿Qué pasó? A ver, si hasta que asumió Milei esto no pasaba y ahora que asumió Milei pasó. ¿Qué pasó? ¿Justo no tenemos educación financiera desde que asumió Milei? O sea, justo toda la gente se le anuló la neurona de educación financiera con Milei. Otra vez la culpa recae sobre el que toma el crédito, sobre el que usa lo mismo con términos y condiciones con Mercado Libre, que no leíste, bueno, es tu problema, podemos acceder a todo tu teléfono. Sí. Bueno, tiene que ser anterior, no podés acceder a todo mi teléfono, no podría, Claro. no, eso no tendría que estar estipulado. Y esto es lo mismo, o sea, no tendrías que prestarme si soy insolvente. Sí, y el problema anterior, ¿por qué necesitan ir a buscar ¿Por la qué plata? necesito? Pero O sea, es siempre ese que la culpa es tuya. Sí. Porque no hiciste demasiado, porque no te preparaste, porque, o sea,